Comienza la cuarta meditación de nuestros ejercicios. Que Dios te conceda su gracia al escuchar, como a mí al predicar. Soy el Padre Miguel Segura, director de vocación.org, y nos ponemos en manos del alfarero. Normalmente, nosotros no vemos las cosas como son y no nos damos cuenta de que es Dios quien está dinamizando todo el universo. Esto es una verdad que a mí mismo, ya siendo sacerdote, me impresionó profundizar en Santo Tomás. No solamente es que Él hace que las cosas existan, no solamente es que qué bien le ha quedado esto, qué bien hizo esto hace millones de años, qué bien me creó a mí hace tantos años cuando nací, sino que es Dios el que conserva y gobierna todas las cosas que tengan algún tipo de dinamismo, algún tipo de impulso. Es Dios que las está manteniendo en el ser con una eficacia íntima. Entonces el movimiento y la acción de todo, o sea, todo lo que de alguna forma hay un movimiento, que cuando hay un proceso, un paso de la juventud a la vejez, cuando hay un paso de aquí a allá, cuando hay un paso de antes a después, todo eso Dios está llenándolo, como previéndolo, impulsándolo por causas segundas, pero lo está haciendo Él. Esto significa que ahora mismo, en el momento en el que os estoy hablando, es Dios el que está dinamizando los oídos. Dios está dinamizando los ojos, la mente, el corazón de quienes están escuchando esto. Aunque ninguno se dé cuenta de ello, o aunque ninguno lo haya pensado en su vida, Dios está íntimamente actuando en ti para que tú puedas ser así de perfecto. Así que en estas meditaciones, estas primeras meditaciones de ejercicios, sí tenemos que considerar estas verdades que son importantes, son densas, son fundamentales para nuestra fe y para nuestra vida espiritual, pero son reales. Dios de verdad coopera, está cooperando en mí y en el movimiento y en la acción de todas las criaturas. Que si no existiera Dios, no se podría producir nada de esto. Lo creo de verdad. ¿Cuántas implicaciones tiene esto? Por ejemplo, yo como sacerdote, pues en mi apostolado. Pero también en vuestra vida espiritual y en vuestra vida apostólica. Y de bueno, sí, claro, por supuesto, hay leyes físicas, hay leyes vegetativas, hay leyes animales, sí. Están ahí, las podemos estudiar, las podemos prever, podemos actuar conforme a ellas. Eso es otro regalo de Dios. Sí, pero es que es Dios el que dinamiza todo eso. La vida íntima de cada criatura es dinamizada por Dios, también la mía. Todo lo que tenga que ver también con la química, las reacciones químicas, las reacciones físicas entre los cuerpos, el crecimiento de las plantas, el curso de las aguas, las leyes de la naturaleza. Pero, a ver, ¿cómo es posible? ¿Me está usted hablando en este año que estamos en el siglo XXI? ¿Me está usted hablando de esto? ¿De verdad se lo cree? Es que esto es así. Nosotros descubrimos esas leyes, las observamos, las imitamos a veces. Son constantes del modo de obrar de Dios en sus criaturas, pero sí, es Dios el que las mantiene. Dice el Salmo 146, «Eres Señor del universo, el que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra, el que hace brotar hierba en los montes». Y esto es una convicción que nos tiene que entrar en el corazón. Hay que poner toda esa lista de cosas prácticas entre las acciones de Dios. El que hace llover, el que hace brotar la hierba, el que me mueve, el que me ilumina, el que hace caer hielo como migajas, el que esparce la escarcha como ceniza, y con el frío congelas las aguas. Envías una orden y se derrite, sopla tu aliento y corren hacia el mar. Salmo 147. Y por eso tenemos la oración de petición, porque corresponde a esta verdad. Podemos pedirle al Señor las lluvias tempranas, las lluvias tardías, podemos pedirle que nos envíe los aguaceros. Así lo hizo en la antigüedad y así lo hace ahora. Así que
Todo esto para deciros que Dios está muy presente en todas las cosas dinámicas de nuestra vida. No está lejano observando como quien echó a rodar la bola de billar y ahora observa cómo van rebotando entre sí y algunas caen en el agujero y otras siguen rodando. No. Dios no está solo presente en la historia que pasó. Está presente en el acto mismo, mientras está sucediendo. Y no es una visión primitiva. No es que esto entra en colisión con la ciencia. No, esta es simplemente la visión de Jesucristo. Porque Él cree en esto. Él nos dice que es Dios el que hace salir el sol sobre buenos y malos. Es Dios el que hace llover sobre los hombres. Según Jesucristo, es Dios el que alimenta a las aves del cielo y el que viste de flores el campo. También es Jesucristo mismo el que nos invita y nos enseña a pedir el pan de cada día. Y por tanto, hay que sacar conclusiones para nuestra vida. La lluvia, el trigo, no solo son bienes de la gracia, sino que también son de la naturaleza los que tenemos que pedir. Y así pensaban también, no solo Jesucristo, sino lógicamente también los apóstoles. Estaban convencidos de algo impresionante. Fijaros lo que dice San Pablo en la carta a Timoteo, el capítulo 6, versículo 13. Dice esto: vivimos en Dios, que da vida a todas las cosas. Vivimos en Dios, que da vida a todas las cosas. Y en los Hechos de los Apóstoles dice San Pablo, en el capítulo 17, versículo 28, en Él vivimos, nos movemos y existimos. No es una frase bonita, es una realidad. Yo os invito a repasar el capítulo sobre la providencia de Dios, sobre la creación de Dios, en Síntesis de Espiritualidad Católica del Padre Iraburu, que lo muestra y lo explica de una forma extraordinaria. Y allí nos vamos a dar cuenta, en estas verdades católicas que a veces no meditamos bien, o que tenemos un poco olvidadas, que Dios es un creador muy, muy, muy cercano a mí, cercano a cada uno de nosotros. Y uno dice, está tan cercano a mí que me ha creado mi forma de ser, ¿no? Es mucho más cercano todavía, está tan cercano a ti que está manteniendo en el ser cada uno de tus actos libres. Claro que mueve las estrellas, claro que las plantas dependen de Él y la lluvia y todo el mundo necesario y animal depende de la voluntad de Dios, depende de Dios y puede actuar sobre ello como también lo ha demostrado. Pero mueve también internamente lo más precioso que tenemos, que son los actos libres. Dice Isaías, en el capítulo 26, en el versículo 12, cuanto hacemos, eres tú quien para nosotros lo hace. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede Dios mover la libertad del hombre sin destruirla al mismo tiempo? Y la libertad es justamente lo que depende de mí solo y es lo que me hace realmente libre. ¿Cómo es que Dios puede mantenerla sin destruirla? Pues este es el misterio. Nosotros sabemos que es así, aunque no sabemos cómo es así. Así que repasad este capítulo de la providencia de Dios para no alargarnos más en esta meditación y la conservación divina en el libro Síntesis de Espiritualidad Católica del Padre Iraburu. Pero tratando de profundizar estas verdades, Santo Tomás lo explica a fondo y explica cómo es verdad que Dios es la causa primera que mueve todas las causas particulares, ¿no? Todas las causas también voluntarias, y no destruye la espontaneidad y la naturalidad de nuestros actos, sino que más bien lo que hace es conferirnos esa capacidad de ser libres. En cada criatura Él mismo le da esta cualidad al crearla, ¿no? Entonces uno diría, bueno, pues entonces yo no soy responsable de mis pecados, porque si es Dios el que está manteniendo mi voluntad, no es esto. Ciertamente ninguna criatura es causa de su propia acción, ¿no? En el campo
las causas libres, es claro que Dios concurre a la creación de los actos malos del hombre, como concurría un rayo, ¿no? Si cae un rayo sobre el hombre, pero no concurre en la culpabilidad moral del pecado. El hombre es causa única del pecado. Por eso el hombre está solamente cuando peca. Es lo que decía Maritain. Bueno, el hombre no puede estar solo más que en el mal, y esa es la soledad que preferimos si nos condenamos. Pero fuera del mal, Dios está siempre con nosotros. Es muy difícil entender, es muy alto el misterio de la creación continua de Dios, de la conservación de Dios. Estamos envueltos en otro tipo de concepciones, nos cuesta pensar en esto, nos hemos formado desde pequeñitos en concepciones más bien materialistas, determinísticas, mecanicistas, y ahora al tratar de mirar cómo miraba Jesucristo la acción de Dios continua, la providencia de Dios, nos damos cuenta de que efectivamente nosotros somos hijos de una mentalidad muy determinista. Pero no es verdad. Nosotros podemos predecir las cosas, porque sí, hay un movimiento que está determinado por esas leyes que Dios ha creado, pero aunque todo eso está determinado y es predecible, Dios tiene un espacio enorme. La providencia de Dios llega hasta lo más pequeño, de lo más grande a lo más pequeño. Jesucristo nos enseña que podemos contar con la providencia de Dios, porque cuida todo. Las flores, los pájaros, el vestido, el alimento. Conoce bien todas las necesidades del hombre. Y dice incluso que podemos contar con Dios sobre todo en la angustia y en la persecución. Dice, sino, ¿qué sentido tiene o qué es lo que quiere Jesucristo presentarnos cuando nos dice, cuando os entreguen, no os preocupéis? ¿Cómo o de qué hablaréis? Porque se os dará en aquella hora lo que habréis de decir. No seréis vosotros los que hablaréis, sino que el Espíritu Santo de vuestro Padre hablará en vosotros. Es que Dios está atento a todo, está con nosotros en todo, nos está manteniendo en el ser en cada instante, está con nosotros, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y este es el convencimiento que tiene Jesucristo, que le llena de fortaleza y también de audacia en la oración de petición. Dice en San Pablo en la carta a los Romanos, sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman. Todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Así que consideremos esto en nuestra propia vida y que esta meditación, a veces con verdades arduas de entender, pero siempre profundizables, nos ayude a ver cómo la creación de Dios no es algo del pasado. Tampoco es que creó a alguien como quien tira esa bola de billar y después ha habido una serie de rebotes y carambolas hasta que también resulta que me creó a mí, pero en realidad solo se esforzó con Adán, con el primer hombre. No, sino que realmente en nuestra vida Dios sigue creándonos y sigue dándonos su dignidad y sigue cada día soplando su aliento de vida en nosotros y dándonos también la forma de ser como Él, capaces de conocer la verdad y de querer el bien.